Buenas tardes. Bueno, ¿me escucháis todos? Uy, perdonar, ¿ahora me escucháis? Bueno, perdonadme un poco por la tardanza, que ha habido, tenido un pequeño inconveniente y eso se me ha retrasado un par de minutillos. Bueno, veo que me escucháis y veis mi pantalla con la plataforma todos correctamente, ¿no? Fantástico, fantástico. Bueno, pues nada, vamos a comenzar un poco el webinario, tampoco nos vamos a extender mucho yendo un poco al grano, aparte, bueno, pues vamos con un poquito de retraso. Mi nombre es Borja Rubio, bueno, para quien no me conozca o todavía no haya seguido ninguno de mis seminarios, básicamente un poco la temática del seminario es el análisis de los futuros, de los CFD sobre índices, principalmente desde un punto de vista técnico, evidentemente más vinculado con una operativa de trading. Y bueno, es un seminario evidentemente de ideas del mercado en el que, bueno, pues un poco comentamos el actual escenario que están viviendo los principales índices por zonas geográficas, índices norteamericanos, europeos, asiáticos, europeos que no tienen la divisa comunitaria, el euro. Entonces, bueno, y luego al final del seminario, después un poco del repaso, podéis preguntarme y es un seminario totalmente abierto para que cualquier duda que tengáis, que me queráis hacer de mercado, estrategias, lo vayamos viendo, ¿no? Bueno, vamos un poquito a explicar un poco qué está ocurriendo en el mercado, básicamente desde el seminario del lunes, que fue el último día que nos vimos. Antes un poco de ponerme a ver gráficamente, bueno, cuál es el timing y cuál es la situación, vamos un poco a ponernos en situación, ¿no? Ya comentábamos el lunes que sobre todo los principales índices, ¿no? Como era el caso del DAX y el SP500, estaban llegando a zona donde podrían rebotar, un rebote de corto plazo, que se produjo en el día de ayer. Básicamente, ese rebote se produjo, ¿no? Por un poco por las expectativas que no se revisaron a la baja del crecimiento de China. El crecimiento anual del PIB chino se estimaba que el dato anterior había sido un crecimiento del 6,9, al final salió un 6,8, que era un poco lo que esperaba el mercado. Y teniendo en cuenta la actual situación de nerviosismo respecto a lo que publica China y lo que ocurre en el gigante asiático, pues bueno, pues el mercado se lo tomó de forma, bueno, tampoco positiva, ¿no? Pero por lo menos para buscar ese rebote después de la sangría que llevábamos, comentábamos que podían ser niveles que podríamos vivir cierto rebote, ¿no? De hecho, mira, si cogemos un poco el DAX, ya un poco al hilo del análisis, bueno, aquí comenzábamos, bueno, pues sobre todo los días estos días donde estábamos viendo, día 18 que fue exactamente el lunes, que fue un poco la apertura, veis que ya nos acercamos a zonas que en gráfico horario no lo vemos, pero en gráfico diario decíamos que eran soportes bastante relevantes, ¿no? Como vemos aquí en el propio DAX, esta zona de los 9.400 puntos aproximadamente, que eran los mínimos
de agosto-septiembre del 2015, o sea, los mínimos del año pasado, y eran niveles que desde el año pasado no se veían desde finales del 2014, ¿no? Después del fuerte rally que tuvimos finales del 14, veis este movimiento principios del 2015, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, comentamos que ahí podía producirse un rebote y bueno, pues aquí vemos un poco cómo técnicamente lo vamos a analizar porque es verdad que ha sido bastante preciso el movimiento, ¿no? Veis cómo, bueno, pues en estas zonas en torno a los 9.400, esto es un gráfico horario, básicamente, bueno, pues al final, sobre todo en el día de ayer con un hueco, en este caso que fue este hueco que ya se ha tapado, fue cuando se produjo el movimiento alcista, después evidentemente de conocer los datos en Asia, hasta aproximadamente, bueno, pues una corrección, un rebote al 61,8%, que estamos hablando de casi los 9.800 puntos que llegó, este es el máximo que estamos comentando, del anterior impulso bajista, ¿no? Desde ahí, automáticamente, después de producirse el rebote, ya en el día de ayer, por la tarde sobre todo, y durante la apertura de hoy, que hemos abierto con un gap a la baja, bueno, pues evidentemente no solo que hemos vuelto a la tendencia bajista, no solo en el DAX y la mayoría de los índices, sino que incluso lo hemos llegado a perforar, llegando a hacer un mínimo, en este caso, casi en la zona de los 9.315, es decir, prácticamente pues en el borde de la zona de los 9.300, ¿no? Desde ahí hemos experimentado un rebote, que es lo que estamos viendo pues en las últimas, sobre todo 2 horas, ¿no? Veis que sobre todo la vela que hemos tenido ahora de 2 a 3 de la tarde, en ese sentido, veis, bueno, cómo evidentemente tanto la apertura como el máximo ha pegado un rebote bastante importante de aproximadamente, pues eso, casi 80 puntos, ¿vale? Que para ser una vela horaria no está nada mal, ¿no? En ese sentido. Y técnicamente nos podría estar dibujando, bueno, pues un posible escenario para de nuevo la posibilidad de aperturar nuevas posiciones bajistas, ¿no? En este sentido. Básicamente este movimiento es lo que técnicamente se llamaría una figura de pullback, es decir, rompemos el mínimo anterior, el mercado rebota retesteando, es decir, rompemos los 9.400, retestea este nivel y después un poco de rebotar estas próximas horas que vamos a ver hasta dónde llega este rebote, porque tenéis que tener en cuenta que aunque, bueno, evidentemente ahora vamos a tener y hemos tenido datos macroeconómicos, aquí si abrimos la agenda macro, bueno, pues podemos un poco verlo. Los datos macro que tenemos hoy, sobre todo en Estados Unidos, acabamos de tener datos de inflación, evidentemente también seguimos en la línea de la caída de precios respecto a las previsiones, también tenemos datos de viviendas que han caído por debajo de lo esperado y de viviendas construidas, ¿no? Bueno, datos tampoco de excesiva relevancia, pero claro, cuando el mercado se encuentra pues en una situación de especial nerviosismo y en un mercado bajista prácticamente desde la segunda parte del año 2015, perdonadme, pues cualquier dato, cualquier noticia va a servir como catalizador, pues eso, o para echar más leña al fuego o para evidentemente, bueno, pues ocasionar un rebote como el que vimos en el día de ayer, ¿no? Entonces, bueno, ojo con este movimiento para aquellos que ya piensen que esto, el rebote, se va a continuar eternamente. Mientras tanto, sí que es posible que cerramos el hueco, pero que yo creo que mucho más allá de los 9.600, como mucho, poco recorrido podemos tener en este rebote que actualmente estamos experimentando, ¿no? Es decir, al final un poco lo que quiero un poco plasmaros es la idea que os dije el lunes, ¿no? Seguimos en un mercado de medio año bajista, repito, en el que, bueno, pues estas fuertes caídas estamos viendo otra vez los mínimos del año pasado y yo solo implementaría en índices estrategias alcistas en correcciones buscando rebotes, ¿vale? Como ocurrió ayer, o bueno, pues como puede estar ocurriendo hoy durante los 9.300 puntos a partir de la 1 o 2 de la tarde del día de hoy, ¿no? Mientras tanto, cualquier movimiento de rebote al alza, lo que vamos a buscar es niveles clave, como puede ser el 38,2
del movimiento anterior, después de realizar el pullback, o toques de nuevo para esta directriz bajista que tengo aquí dibujada, bueno, pues podría ser, evidentemente, vamos a poner aquí el último FIBO, el último movimiento, pues eso, yo creo que a lo mejor lo que hacemos es tapar el hueco a los 9.500, 9.500 algo, y de ahí ya es posible que otra vez el mercado, después de haber cerrado esos cortos que se están produciendo en las últimas horas, lo normal otra vez es que evidentemente se vuelvan a abrir y que se vuelva a crear presión, ¿no? Todo esto dentro de un entorno que ya comenté el lunes, es decir, es que ahora mismo es un momento donde mirar gráficos diarios creo que es importante para tener perspectiva, ¿no? Como hemos comentado. Es decir, estamos en un nivel bastante importante. Esta va a ser la referencia, como dije el lunes, ¿para qué? Si los mínimos del año pasado los perforamos, el mercado va a comenzar a hacer otro movimiento bajista, en el que tendríamos que adaptarnos a él, implementar estrategias más en esa dirección, o bueno, pues que podamos continuar rebotando, ¿no? Teniendo un poco aquí, bueno, pues una situación donde va a haber siempre bastantes órdenes de compra y donde el mercado, bueno, pues va a tener probabilidades de rebotar, pero por el momento poco más, ¿no? De rebotes, ¿no? Evidentemente son zonas que no son fáciles de superar y que normalmente a la primera o a segundo intento, pues se suelen encontrar rebotes por posiciones compradoras en estos niveles, pero bueno, sobre todo esta perspectiva que no la perdáis, ¿vale? En el caso del DAX, ahora veremos el resto de índices que ya comentábamos el lunes, que hay matices diferentes, pero sí que es cierto que los principales, que son los americanos y el DAX en Europa, esos mínimos y del año pasado, por el momento, aunque evidentemente con muchísima volatilidad, los está aguantando, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, ese es un poco yo creo que el planteamiento. ¿Hasta dónde puede llegar el rebote? Pues ya he comentado, ¿no? Lo probable es que el gap de apertura del día de hoy lo pueda llegar a cerrar. Si no lo cierra, pues mal asunto la cosa. Pero yo creo que ya más allá de que en el caso de que cierre el hueco, ya, si estamos comprados apostando por este rebote, pues eso, en los niveles de los 9.400 pocos, 9.300 largos, yo personalmente creo que no sería ninguna tontería, pues eso, en torno a los 9.000, estos niveles, ¿no? Entonces, los 9.550, 9.600 como tarde, pues ya ahí un poco planteando de que esas posiciones alcistas en rebotes, por lo menos de corto plazo, ir cerrándolas y consolidar ese posible beneficio, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que ha ocurrido desde el lunes, ¿no? Es decir, básicamente llegamos a los mínimos de 2015. En los mínimos de 2015 era probable, comentamos, que se produjera un rebote. Lo vimos ayer. Hemos rebotado, incluso, pues, como comentamos, desde el último impulso bajista de la semana pasada en el corto plazo al 61,8 de FIBO que hemos marcado, aquí que estáis viendo en vuestras pantallas, que es en torno ligeramente por encima de los 9.700 puntos, es decir, un rebote, bueno, pues considerable, aunque es verdad que el mercado está con bastante volatilidad, y de ahí otra vez de nuevo hemos vuelto a alcanzar niveles de resistencia donde el mercado otra vez podría incrementar esa presión a la baja, y lo ha incrementado. ¿Y de qué manera, no? Perdiendo otra vez los mínimos diarios, repito, los mínimos diarios, porque todavía a cierre, si cerramos en esta zona, sería un momento de tranquilidad, es decir, porque evidentemente lo habríamos perdido solo a nivel intradía con el nerviosismo de la propia sesión, es decir, a cierre diario ahora mismo estaríamos por encima del cierre de ayer. Eso en un gráfico horario a lo mejor es menos intuitivo para que lo podáis ver, pero si cogéis un gráfico diario, pues lo veis, ¿no? Como, bueno, exactamente que el cierre de ayer, evidentemente no, pero bueno, aquí veis que el cierre estaría por encima por lo menos de los mínimos que marcamos a principios de este lunes, o en torno a esos lunes, y del viernes. Es decir, bueno,
De hecho, aquí en diario veis claramente cómo nos podría estar dejando un candlestick llamado, no sería exactamente de martillo en este sentido, pero a mí la nomenclatura, como siempre digo, al final me interesa menos. Lo que me interesa es un poco más la lectura del mercado y bueno, pues un cierre con una vela diaria de estas características siempre le implementaría o dejaría pues un escenario de mayor probabilidad para un rebote o por lo menos pues para que en el corto plazo, por los próximos días, esta zona el mercado lo aguante, ¿no? Luego ya otra cosa hasta dónde llega el rebote, ¿no? Pero por lo menos que lo aguante, sí. Bueno, veis que ahora mismo se ha parado un poco. En estos niveles se ha parado un poco, en este sentido se ha tomado un respiro, pero bueno, yo creo que todavía un poquito más de recorrido, por lo menos desde el punto de vista técnico, yo creo que le puede quedar al mercado, ¿no? Vamos a ver también cómo acompaña, ahora veremos los índices americanos, porque evidentemente será fundamental y determinante, ¿no? También para la tendencia de la final de la sesión en Europa. Datos macroeconómicos, antes de meterme con mayor análisis a nivel técnico, no son de especial interés, como he comentado, hemos visto que tenemos datos americanos y que siempre hay que tenerlos en cuenta. Lo que más me va a interesar es mañana, ¿vale? Mañana, sobre todo, bueno, pues para aquellos operadores de corto plazo, tenemos uno de los eventos siempre más importantes que hay en el mercado, que es conferencia del Banco Central Europeo y decisión de tipos de interés. Esta segunda a las 2 menos cuarto y la conferencia a las 2:30, aquí lo veis en el calendario. Y bueno, pues lo que el mercado intuye, o lo que un poco se puede estar esperando, no digo la reunión de mañana, es que con la poca velocidad que el Banco Central Europeo está creando inflación, ¿no? Que le está costando mucho, sobre todo por la caída de las materias primas. Y evidentemente por la debilidad del crecimiento y los problemas en China, sí que es probable o ya se ha dejado la puerta abierta a que se pueda incrementar los estímulos. Cualquier decisión respecto a un incremento de estímulos va a ser negativo para el euro y va a ser positivo para las bolsas en general, y principalmente las bolsas europeas, ¿no? Es decir, apoyaría el rebote en estos niveles. Entonces, bueno, siempre es importante una conferencia de Draghi para el corto plazo, el movimiento de los mercados, pero bueno, pues en una situación sobre todo de alta volatilidad como la que estamos ahora, todavía en mayor medida, ¿no? Porque lo que normalmente este tipo de eventos no suelen calmar la volatilidad, sino que automáticamente la suelen incrementar por lo menos en el corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería algo que podríamos ver un pequeño sesgo de cambio en el corto plazo para otra vez que los operadores y los traders vayan a buscar mayor riesgo, es decir, que vayan de nuevo a comprar bolsas, que vayan a comprar divisas oceánicas, que vayan a comprar de nuevo incluso el rebote de materias primas y bueno, pues que se dejen a un lado la compra de yenes, la compra de bonos, que es un poco lo que está ocurriendo y lo que ocurre, como bien ya sabéis, cuando el mercado entra en este tipo de situaciones de sell-off, si lo queremos llamar, como ahora bueno se está diciendo todavía mucho, o evidentemente de un mercado bajista que ya llevamos pues, meses, ¿no? Sí, desde el último, me dice Andrés, por el chat, dice que desde el último BCE, que fue el 3 de diciembre, efectivamente, la caída es brutal, totalmente brutal, ¿no? Es decir, yo siempre digo, o sea, es decir, cuando hacemos trading, es que no hay que buscar muchas explicaciones. Si sois inversores en valor o inversores que buscar la valoración de las cosas, bueno, que siempre al final tiene, como todo tipo de análisis, su toque subjetivo, pues evidentemente puede estar buscando malas razones en qué ha fallado, pero al final el trading es buscar el movimiento del precio, buscar la irracionalidad del mercado también, porque el mercado evidentemente no es racional, y en ese sentido aprovecharnos de él, ¿no? A veces intentar explicar por qué hay un movimiento realmente es absurdo, de hecho no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Lo podemos explicar porque evidentemente siempre es interesante saber un poco qué está de fondo,
Pero al final, bueno, pues yo creo que lo importante, repito, no por echar a un lado esas estrategias de largo plazo que son diferentes, pero en el corto plazo el movimiento es el precio. Y lo que tenemos es que adaptarnos al precio e intentar eso, pues ser buenos gestores sobre todo de riesgo y saber gestionar bien nuestras posiciones. Eso, como siempre digo, va a ser lo que va a marcar la diferencia entre aquellos operadores, bueno, pues que tengan un trading de éxito, aquellos operadores que les cueste más, ¿no? Al final, hacer trading es también saber reconocer errores con mayor frecuencia que tener una cartera 5 o 6 años, que lo puedes llegar a mantener, y reconocer errores es algo que evidentemente, y en algún momento evidentemente también que efectuar pérdidas, pues es algo que haciendo trading, vamos, nos va a tocar a todos, ¿no? Y nos toca pues diariamente. Bueno, pues esto es lo más importante. Mira, mirar como os dije, ¿no? Parece ser que el mercado quiere tirar un poquito más. Aquí vemos al DAX. Creo que los 500 está prácticamente los va a alcanzar. Entonces, bueno, yo creo que un poquito más de recorrido hasta esos niveles que he comentado, todavía en el corto plazo podríamos experimentarlo, ¿no? Bueno, esto el DAX. Si vemos el Eurostoxx, más de lo mismo, ¿no? Ya comentamos que el Eurostoxx perdió los mínimos del año pasado. Es decir, aquí nos tenemos que ir a un escenario diferente o sacar una lectura diferente. Es decir, el DAX ha aguantado los mínimos de 2015, por lo menos una señal de mayor fortaleza, y el Eurostoxx los perdió. Es decir, perdimos los mínimos del año pasado y estamos en niveles que no veíamos desde finales del año 14, del año 2014. Bueno, ¿eso qué está provocando? Pues básicamente un poco lo mismo, ¿no? Es decir, rebote en el día de ayer, que desde el último movimiento bajista de corto plazo, desde los 360 hasta los 2.900, aquí veis el impulso, justo rebotó al alza a los 3.000 puntos. Bueno, prácticamente la verdad que los movimientos están siendo muy precisos. ¿Y qué está ocurriendo? Tras romper los mínimos anteriores, pues el mercado ahora mismo está haciendo un movimiento de pullback, es decir, rompo, vuelvo a retestear, repito, puede que le quede todavía algo de recorrido al rebote para cerrar este hueco en este sentido, o incluso algo más. Incluso algo más, pues eso, hasta los 2.900, entre los 2.934 y 2.950, espérate, lo voy a poner de otro color para que lo veáis. Es decir, hasta esta zona, 2.950, 2.934, que podría llegar un poco al rebote. Más, yo creo que evidentemente ahí, si vamos posicionados al alza, me estaría evidentemente cerrando posiciones teniendo en cuenta, bueno, pues cuál es la situación bajista que tiene el mercado, ¿no? Largos, por el momento en índices, por el momento simplemente rebotes, ¿vale? Simplemente. Entonces, bueno, veis un poco que el planteamiento es parecido a lo que hemos comentado en el DAX, ¿no? No me voy a entretener tampoco mucho en el resto de índices europeos porque las figuras son muy parecidas, entonces me estaría prácticamente repitiendo en el principal índice holandés, en el CAC francés. Aquí veis de la misma forma, movimiento bajista la semana pasada, retesteo 61,8, 4.290, de aquí otra vez de nuevo venta, ¿no? Es decir, son muy parecidos las figuras que están realizando. Por desgracia, ¿cuál es el índice? Si queremos buscar los mejores contra los peores, los que mejor lo están haciendo contra los que peor lo están haciendo, pues por desgracia el IBEX 35 sigue siendo uno de los índices que más le están pegando, ¿no? Que más le están pegando, y los gráficos horarios, bueno, pues es prácticamente los rebotes que hace no llegan ni a lo que técnicamente se podría decir que tendría sentido, ¿no? En este sentido, ¿veis? Como desde el último movimiento a la baja y el rebote de ayer no llegó al 38,2, que sería los 8.600, no lo llegó a alcanzar, y hoy otra vez de nuevo apertura con un hueco a la baja y fuertes ventas, ¿no? Realmente es un índice
que actualmente está en una tendencia muy bajista. Hemos perdido ya los 9.240 que fueron los mínimos de 2015. Estamos casi 1.000 puntos por debajo de los mínimos de 2015. Y bueno, pues viendo niveles que no veíamos desde verano del 2016. O sea, en esos momentos estamos. También para buscar otra parte de análisis, aquí vemos cómo, bueno, pues desde el famoso doble suelo en verano del 2012, ¿no? Famosas palabras de Mario Draghi y un poco toda esta recuperación que tuvimos final del 2012, 2013, 2014 y la primera parte del 2015, todo este movimiento alcista que han sido 13, 14, pues 2 años, casi 3 años, pues ahora evidentemente hemos perdido prácticamente, no, y sin prácticamente, más del 50% de toda esta subida en el IBEX 35. Hay valores que evidentemente han perdido bastante más que eso. La pregunta es, ¿queda mucho más recorrido por debajo de los 8.000 puntos a la baja? Bueno, en el corto plazo yo creo que los 8.000 puntos ya hemos estado prácticamente cerca, pero es verdad que para aquellos operadores un poquito más de largo plazo y que tengan, como comenté, pues liquidez para poder hacer carteras, para poder operar, pues es verdad que las caídas ya son muy fuertes, ¿no? Y no hay argumentos de valoración, tampoco argumentos macroeconómicos para evidentemente ver un IBEX a, bueno, pues a más de 3.000 puntos, 4.000 puntos de niveles que veíamos hace unos meses con unas caídas realmente muy verticales, ¿no? Yo creo que estamos cerca, es una opinión personal, de las caídas. En el corto plazo todavía podemos tener otro nuevo bandazo a la baja, que todavía deje más cadáveres por el camino, pero no veo mucho más allá actualmente, creo, si no cambian las cosas, de 8.000 puntos el IBEX 35 y estaríamos hablando ya niveles pues muy preocupantes, ¿no? En ese sentido sí, ya los estamos, ¿no? Pero yo creo que técnicamente y por la actual situación del mercado sería realmente muy irracional, mucho más allá de los 8.000 puntos, ¿no? Pero bueno, esto al final es una opinión, ¿no? Ya sabemos que esto al final sí, todo dependerá, claro, me dice Juan, digo, dependerá de los bancos italianos y de Brasil. Dependerá de eso importantísimo, de forma muy importante, ¿no? Pero sí que es cierto que el IBEX 35 tiene asimetría con las empresas del IBEX 35. El IBEX 35 no representa la economía española. De hecho, la economía española, que sobre todo se basa, bueno, pues en el sector terciario, ¿no? Muy vinculado, bueno, pues a la hostelería y al sector servicios y al turismo, decirme qué representación tiene el IBEX 35 de ese sector, ¿no? Entonces, no lo vinculemos tanto a la macroeconomía y sí a las valoraciones. Y si vemos las valoraciones del IBEX 35, los resultados de las compañías, las provisiones que han hecho los bancos, aunque pueden que haya alguna más, es cierto que no se corresponden con la realidad, ¿no? Con las valoraciones que actualmente se manejan. Eso es un hecho. Entonces, bueno, también tenemos que ver con perspectiva todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque si dijéramos, es que llevamos 25 profit warnings en los últimos 2 meses, y decimos, bueno, vamos a ver ahora los resultados del cuarto trimestre del año, cómo van, pero en principio no parece que vaya a haber grandísimas sorpresas, no parece, ¿no? Entonces, bueno, serán importantes estos resultados de final de año de las compañías en el IBEX 35 y en el resto de mercados, pues para ver también en qué situación están las compañías, que al final son las que no es el Producto Interior Bruto, que evidentemente el país tiene que crecer y eso se meten en modelos para ver cómo puede afectar a las compañías, sino los números de las propias compañías, lo que nos va a decir si la compañía lo está haciendo bien, está ganando dinero, está generando ingresos de forma recurrente o realmente pues está hecho unos zorros, ¿no? En ese sentido. Y en este segundo sentido, por valoración, la verdad que no está siendo muy racional estas caídas, ¿no? Pero repito, el mercado es irracional y cuando está irracional lo que tenemos que hacer es fijarnos sobre todo en el movimiento del precio y adaptarnos a él, ¿no? En este sentido.
Bueno, pues esto es un poco en cuanto a Europa, ¿no? Índices europeos que no tienen la divisa el euro, pues bueno, pues aquí veis la bolsa suiza, que tampoco hay ningún aspecto muy importante que comentar. El FTSE británico, que pues la verdad es que tampoco comentaría nada en especial de los últimos análisis que hemos podido realizar. Bueno, y el rublo y el índice ruso, el RTS que tenemos, comentamos el otro día que estábamos en los mínimos del año 2014, después de perder hace escasos días los mínimos que marcamos el año pasado, también en agosto-septiembre. Evidentemente, esto sí que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Una economía totalmente dependiente de un sector exterior con una gran dependencia de la venta y la exportación de crudo, pues un crudo en los niveles que lo seguimos viendo, y mínimos de 12 años, ¿no? Y con una tendencia que parece ser que en el corto plazo no va a cambiar en el corto plazo, pues son índices que están destruidos, ¿no? Como el rublo, la moneda rusa, está totalmente en mínimo respecto al dólar de hace muchísimo tiempo, y todas esas divisas vinculadas a las materias primas, como es el dólar canadiense, como es el rublo, como es el real brasileño, como es la corona noruega, pues evidentemente están sufriendo muchísimo, ¿no? Llevan ya sufriendo muchísimo durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ir con un poco Estados Unidos, vamos a comentar un poco el S&P y el Dow Jones. Bueno, aquí vamos a volver a coger perspectiva como el DAX. Llegamos a los mínimos también durante el día de hoy, en el futuro del SP también esta madrugada, a los mínimos que marcamos el año pasado, y bueno, pues desde ahí estamos viendo en el corto plazo un pequeñito rebote, ¿no? Un poco lo que comentábamos también el lunes. Zona muy relevante y zona que pues era normal que cierto rebote hubiera en el corto plazo, y que, al igual que decía en el DAX, este es un termómetro fundamental, el SP siempre, ¿no? Entonces, como el SP se meta ya por debajo de los 1840, 30, 1800 puntos, pues evidentemente la película se pondría bastante más fea de lo que está, ¿no? Si ya está fea de por sí. Entonces, bueno, hemos experimentado el rebote, hoy otra vez el mercado, como estamos comentando, ¿no? Lo está tirando hacia abajo con fuertes caídas. Y bueno, pues el rebotillo de los últimos minutos, pues parece ser que se está un poco dando el gatillazo, ¿no? En el caso del SP, vamos a medirlo hasta dónde podría llegar el rebote, pero me da a mí que poco más. Nah, es que no está con. Esto sí que es fundamental, ¿eh? Porque esto arrastra al resto. Aquí lo veis, ¿no? Es decir, no ha llegado ni al 38,2 ni a los 1860. Vamos a ver, ¿no? Porque esto es muy, muy de corto plazo. Posiblemente yo creo que pueda llegar a alcanzarlo, ¿no? Un poquito más este rebote, hasta como mucho, ¿no? Si vamos largos, aguantar esos largos hasta los 1860, 1870 aproximadamente. Yo no lo dejaría mucho más correr. Y a partir de ahí ya otra vez empezar a plantear posiciones bajistas, ¿no? En este sentido. Pero bueno, ya veis que el rebote por lo menos en el SP con bastante poquita fuerza, ¿no? Hoy, hoy hemos conocido también revisiones a la baja de precios objetivos de Santander, por ejemplo, por el banco de inversión Goldman Sachs. Y bueno, la verdad que también es curioso, ¿no? Porque que hagan revisiones después de que Santander esté por debajo de los 4 euros y te hagan una revisión a la baja de 1,5 €, pues realmente ahora mismo ya no tiene mucho sentido, ¿no? Y además cuando Santander todavía no ha presentado resultados. Va a presentar resultados ahora, ¿no? Los próximos días de final de cifras de cuentas anuales 2015, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación. El Dow Jones más o menos lo mismo. Nos hemos quedado sin fuelle, parece ser, en los últimos minutos con el rebotillo. Aquí lo tenemos. Yo creo que a lo mejor eso, pues
Estamos actualmente cotizando en los 15.650, pues le podemos dar eso a esta zona del 38,2, que estaríamos hablando de... Esperar un momento que lo voy a... Los 15.790, 15.800, ¿no? Es decir, que le puede quedar a lo mejor ciento y pico puntos en el caso de que este recorrido lo quiera hacer, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, repito, ¿no? Quien esté buscando el rebote, no sería ninguna mala opción ya ir cerrándose esos largos para consolidar beneficios y más cómo está el mercado, ¿no? Poco más, ¿no? Es decir, de lo que ha ocurrido. Al final, bueno, pues el Nasdaq, el Russell, pues todos están un poco vinculados. Evidentemente, la volatilidad sigue aumentando. Estamos en niveles otra vez por encima de 25. Ya comentábamos hace los últimos seminarios de 2014, ¿no? Volatilidades, todo lo que sea por encima de 20, fuertes caídas. Aquí lo veis, ¿no? Es decir, volatilidades por encima de eso, de la zona de 20 aproximadamente, de 20, 21, 22, pues es donde se ha pegado, digamos, ya el bandazo bajista final, ¿no? que hemos tenido y rompiendo los máximos y llegando, bueno, todavía no a niveles de volatilidad como alcanzamos en agosto, septiembre del año pasado, pero bueno, ya en unos niveles de volatilidad pues muy estresantes, ¿no? Bueno, pues básicamente es un poco el repaso de los índices, ¿no? Tampoco hay así nada en concreto más que comentar. Bueno, veríamos también el Nikkei, que bueno, ya no solo en el día de hoy, ¿no? Es que ha perdido también una zona muy relevante. Aquí tenemos al Nikkei en gráfico diario. Bueno, veis como de la bandada bajista de finales del 15, bueno, experimentamos el rebote y luego ya, bueno, pues evidentemente la segunda parte del año, después de este rebote otra vez nos hemos quedado totalmente sin fuelle y hemos perdido los mínimos no solo del año pasado, sino estamos alcanzando niveles del 14, ¿no? Es decir, hemos perdido también los mínimos del 2015, es decir, estamos perdiendo los mínimos de el último año. La situación sigue siendo compleja y es otro índice que entra en una situación complicada en este sentido, ¿no? Y lo está haciendo, de hecho, peor que otros índices a nivel mundial, ¿no? El mercado ya sabéis que está muy pendiente de que Japón pueda a lo mejor otra vez incrementar estímulos, eso yo creo que le haría rebotar ligeramente, pero bueno, al final, teniendo en cuenta la interrelación que tienen todos los mercados de renta variable actualmente, en un mercado muy globalizado, pues están muy afectados, ¿no? Están muy afectados y no va a haber grandes cambios. Lo que sí que se puede jugar y se puede evidentemente invertir o buscar ideas de trading en estrategias de pares, ¿no? Como comentábamos, es decir, buscar aquellos ganadores o dentro de los, perdón, aquellos perdedores, pero dentro de los perdedores, ¿quién lo va a hacer peor que otro? ¿Para qué? Para jugar esas posiciones de si creo que lo va a hacer peor el Nikkei que el SP, pues me pongo corto del Nikkei, largo del SP, ¿no? Jugando una operativa de market neutral, apostando evidentemente a un comportamiento peor de un activo respecto a otro que tengan una correlación elevada, ¿no? Tremenda la caída, como decís. Ha entrado en bear market, como me comentáis por aquí, totalmente tremenda. Es decir, prácticamente, bueno, pues es que no hay grandes noticias, repito, es decir, por el momento ayer rebotamos y seguimos viendo, veremos por el momento solo rebotes. Cuando salgamos de ese escenario de solo rebotes al alza, pues se planteará, ¿no? Pero mientras tanto, alcanzando esos objetivos de rebote al alza, pues tendríamos que mirar otra vez la parte de abajo, ¿no? Y mirar otra vez que pueda pegar otro bandazo bajista, ¿no? Bueno, pues nada más. Yo creo que lo principal que quería un poco plasmar, bueno, pues ya lo he dicho. Ahora voy a dejar, como siempre hago, bueno, pues eso, un minutito, dos, para que me preguntéis lo que queráis, o si hay alguna cosa que me queráis, que tengáis alguna duda, sin ningún tipo de problema, lo vemos y lo comentamos.
¿Sí? Bueno, veo que no hay más preguntas. Vamos a ver cómo está el DAX. Antes de... Nada, bueno, el DAX está aguantando más o menos. Está aquí. Está un poquito, bueno, pues indefinido. Sí, me pregunta Fabián que si podríamos ver, sí, vamos a ver. No sé si lo tengo, no sé, es que no sé si lo tengo aquí o lo tengo que abrir. No, este es el Hansen. Espérate. Lo vamos a abrir, que no lo tenía aquí sacado y te lo miro. Me han preguntado por el... Vamos a ver. Aquí lo tenemos, perdonadme. Sí, o sea, vamos a analizar uno de los principales índices chinos, tenemos dos. Bueno, pues China ya lo comenté el otro día, ¿no? Yo es que ni lo comento, ¿no? O sea, es un índice que evidentemente no tengo ningún argumento pero ninguno, para buscar alguna posición alcista actualmente, es decir, es totalmente un cuchillo en caída libre, hemos perdido todo tipo de mínimos habidos y por haber, de corto plazo, semanales, mensuales, los mínimos del año pasado, hemos perdido los mínimos del año 2014, hemos perdido los mínimos de 2013, estamos en mínimos de 2011. Es decir, se dice pronto, ¿no? Es decir, que cómo lo está haciendo el China Composite. Básicamente, pues yo solamente aquí plantearía estrategias en una jornada de rebote, simplemente. Nada más. El resto, pues realmente quien quiera implementar posiciones bajistas de nuevo en un rebote, pues puede ser otro buen planteamiento, ¿no? Que continúen las caídas. No hay atisbo de recuperación por el momento. Y bueno, pues en el corto plazo lo normal es que sigamos viendo presión a la baja, ¿no? Repito, ¿no? Estamos en los mínimos y perdiendo los mínimos del año 2011. Estamos en 2016, hace casi 5 años, ¿no? Bueno, quitando algún rebote, pues que queramos coger esporádicamente en una estrategia diaria, yo creo que poco más hay que analizar, ¿no? Aquí en el China Composite, porque realmente, bueno, pues con grandísima volatilidad y con caídas fortísimas, ¿no? Bueno, veo que no hay más preguntas. Pues nada más. Por mi parte es todo. Bueno, daros como siempre digo, las gracias a todos por vuestra asistencia. Tenéis mi contacto, mi correo electrónico a disposición, borja.rubio@xtb.es para cualquier cosa que podáis necesitar o que nos queréis preguntar. Ya nos vemos la semana que viene, el lunes. Ya sabéis que el calendario, los horarios los tenemos los lunes y los miércoles, donde repasamos un poco la situación global de los principales índices. Y nada, no me repito más. Daros las gracias como siempre a todos por vuestra asistencia, bueno, por vuestros comentarios y que tengáis muy buena tarde, buen final de semana y por supuesto un muy buen trading. Un saludo a todos, un abrazo.